Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Salud Integral en tiempos de coronavirus. Estamos iniciando, como siempre, todos los miércoles un nuevo tema. Y hoy también ya tenemos a nuestros invitados en pantalla y hoy vamos a abordar un tema importante. Vamos a hablar sobre los niños y la escuela actual. Sin duda, en tiempos de pandemia, pues hemos tenido ciertos problemas, tal vez con las materias con los niños, con los horarios, horarios de los papás, horarios de la familia, conexiones tecnológicas, bueno, un sinfín de características que vamos a comentar también esta tarde. Para ello tenemos a nuestra querida Martita Barros, que está también con nosotros. Recordemos que Martita es psicóloga clínica infantil y magíster en adolescentes y le damos la bienvenida. Y también tenemos hoy una tarde especial porque tenemos un invitado. Hoy vamos también a estar con Patricio Montaleza, que ya está en pantalla también con nosotros, así que les damos la bienvenida a nuestros dos invitados. Carlita y Patricio, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Un gusto acompañarles hoy y lógicamente para hablar este tema tan importante que nos convoca, que es los niños, las niñas y la escuela. Pato, ¿cómo estás? Hola Martita, hola Carla. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un tema cotidiano de hablar de la escuela, de los niños y bueno, qué agradable que pueda ser con un grupo de especialistas en esta área. Listo, Pato. Tú eres comunicador social. Cuéntanos, ¿qué más andas bueno, eres muy conocido acá en nuestra ciudad. Cuéntanos, ¿qué más estás haciendo? Además de que recién lanzaste un libro extraordinario de Cuenca, maravilloso. Sí, bueno, yo me dedico a la fotografía, al cine, a nivel profesional y claro, estudié, bueno, primero me gradué de profesor. Pues que ejercí 6 meses, pero me di cuenta que, bueno, yo ya sabía que no era lo mío, pero porque ser profesor es un trabajo que no solo requiere vocación, sino también paciencia y una serie más de características que claro, es muy difícil si no las tienes. Por ejemplo, yo soy muy exigente con las cosas que hago, entonces eh, eso me complica mucho porque no era tanto exigencia con los niños, sino con el mismo entorno, ¿no? Eh, a nivel, a nivel de sistema educativo. Entonces preferí más bien vincularme a otras áreas y claro, estudié biología, comunicación y desde hace muchos años atrás me dedico, como digo, a estas áreas del cine. Y obviamente todo el tiempo estoy atento al tema educativo por mis hijos, porque creo que hoy en día no solamente, a ver, ser papás de pronto no te enseñan en ningún lado, pero tienes que aprenderlo a lo largo de la vida y eso lo vas aprendiendo tanto de los estudiosos de la materia como de la gente que tiene experiencias y las va transmitiendo, y también en el ejercicio mismo de este compromiso, de esta misión de vida que es ser padre de familia. Sí, justamente por eso te invitamos hoy a esta, más que entrevista, como un conversatorio, pues, ¿no? Carlita, aparte de eso, con Pato hemos sido, pues, compañeros en la universidad, luego amigos, luego, bueno, hemos recorrido un camino y siempre nos convoca el tema educativo, siempre nos convoca a conversar, a reunirnos, a hablar sobre lo que es el sistema educativo. Y ahora con el tema de la pandemia y con el tema de la cuarentena y todo lo que conlleva este tema del COVID, pues nos hace convocarnos a pensar mucho más qué está pasando con la escuela, cómo está funcionando, ¿sí? Básicamente sobre la incertidumbre, porque nosotros aún no sabemos qué va a suceder, vamos a continuar los siguientes ciclos, los siguientes años lectivos, qué va a pasar, qué va a suceder con los niños, con los adolescentes. Bueno, hoy vamos a hablar un poco más de la escuela, vamos a hablar un poco más de niños, que sí es diferente hablar del tema de adolescentes. Realmente, pues antes, justamente antes de la pandemia, ya veníamos las personas que trabajamos en estas áreas psicológicas, educativas, de la cultura, sobre todo también, que atañe muchísimo, que tiene que ir y siempre tiene que estar presente en la educación, la parte cultural, el pensar cómo funcionaba ya el sistema educativo,
¿sí? Nosotros que vamos pensando, trabajando con los chicos, escuchando las vivencias, yo acá en mi consulta escucho la vivencia de los chicos, de los padres, de los profesores, en esta nueva experiencia, ¿no? Donde al inicio tocó como que coger lo que estaba a mano y avanzar. Luego, pues ya se va pensando como que un poco más planificado, pero yo creo que nos falta muchísimo más el pensar la escuela, porque antes mismo de la pandemia ya era una cuestión ya cuestionable cómo funcionaba el sistema educativo. Y ahora mucho más, muchas de las veces lo que yo percibo, y bueno, Pato lo comentará luego también como una apreciación cultural de la época y como padre de familia, muchas de las veces también la parte inflexible de la escuela, ¿sí? Yo acá escucho y bueno, como es un tema que me interesa, siempre estoy aparte de la consulta, estoy preguntando a los papás y muchas de las veces, pues, hay profesores por medio de estas salas virtuales que no les dejan a los niños ni bostezar, ni tomar un vaso de agua, muchas cosas que les exigen estar, además, largas horas frente a un equipo tecnológico. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que pensarlas, cambiarlas y ser flexibles como docentes y también trabajar y acompañar a los padres de familia que se convirtieron en auxiliares pedagógicos con el tema de la pandemia. Entonces son muchas cosas que involucran, pero desde el sistema educativo, viene desde el sistema educativo, viene desde el tema del manejo también de las escuelas y llega como que a recaer sobre el docente. Yo creo que muchas de las veces es importantísimo empezar por la empatía que el docente pueda crear con los chicos. Sé que es difícil el poder transmitirlo esto por medio de una pantalla, sin conocerlos quizás en este nuevo año lectivo, pero yo pienso que hay muchas formas creativas y que muchas de las veces creo que nos resignamos únicamente a hacerlo limitado y no a irnos más allá, porque pensamos que tal vez ese no es nuestro trabajo, nos pasa solo para ciertas horas, o muchas de las veces nos limitamos nuestra creatividad pensando en las cosas que podemos hacer o las cosas que podemos convocar con los niños, como es el jugar, está fuera de lo educativo, ¿sí? Entonces es como un divorcio ahí entre el juego y lo educativo, donde no debería ser así. No sé, Pato, ¿tú qué opinas con esto que empecé comentando? Sí, a ver, la educación, si pudiésemos representar a cada país con un código de barras, la educación sería una de esas barras, porque es el mecanismo mediante el cual ese país determina lo que va a hacer la gente y cómo va a hacer la gente. Entonces, por eso es que es tan complejo este asunto y pese a avances que existen a nivel educativo en otros países, en otras culturas, acá se sigue manejando un esquema que es el con el cual se ha construido la identidad del Ecuador. Es decir, somos un país que no desarrolla la ciencia, que no desarrolla la tecnología, que no desarrolla la cultura, y eso es el resultado de la visión que hay sobre la educación y de cómo se aplica la educación. Entonces, como tú dices, todo esto ha estado siendo cuestionado con mucha anticipación, y ahora simplemente nos dimos cuenta de eso, ¿no? Es decir, uno habla con los colegios, uno habla con las escuelas, uno habla con los profesores y te dicen siempre, es que debo cumplir los parámetros que me imponen como profesor, que me imponen como escuela. Entonces te dices, bueno, entonces ya no hay cómo hacer nada, no, pues, o sea, listo. Es decir, acabó la discusión, porque no es que dependa de la escuela o del profesor el hecho de decir, a ver, vamos a ser más creativos, vamos a ser más vanguardistas, vamos a experimentar algo nuevo, porque simplemente no lo pueden hacer, porque el modelo educativo está diseñado como están diseñadas las calles, como están diseñadas los espacios públicos, como está diseñado un tema laboral, es decir, es como parte de la idiosincrasia. Obviamente eso podría cambiar y debería cambiar. El problema que tenemos es que todos estos discursos contemporáneos que vienen desde la política hablan de la educación y nos ven en una de las más grandes mentiras que existen, que es que la educación va a transformar un país. O sea, no podemos estar hablando de lo mismo durante 40, 50 años. Es decir, la educación no ha cambiado nada. Si vemos cada generación ha ido, que ha vivido en el Ecuador, que se ha educado en el Ecuador, está siendo de alguna manera sosteniendo
a este país que es productor, exportador de petróleo, productor de materias primas, pero que a nivel de ciencia, de tecnología, de cultura, de otras áreas del conocimiento, simplemente no accede. Y el mundo contemporáneo se divide entre los que tienen acceso y los que no tienen acceso. Te pongo un ejemplo claro. En el gobierno anterior de Correa generó la gratuidad en la educación, algo que está bastante bien. Y obviamente eso es un buen ejercicio de. Sin embargo, se condicionó que los estudiantes de colegios fiscales no gasten un solo centavo en nada. Si esos estudiantes van al cine, compran golosinas, compran cualquier cosa, pero no pueden gastar un centavo en cultura. O sea, y no es que gastan en cultura, sino es que la gente de cultura también tiene costos, necesita vivir. Entonces, obviamente, de esa forma, con la ley, se bloqueó el acceso de los estudiantes de establecimientos públicos a la cultura. Los estudiantes de colegios privados sí lo pueden hacer porque obviamente no hay problema, siguen asistiendo a cine, a teatro, a música. Y yo creo que eso también pasa con otras áreas, ¿no? Como pueden ser la ciencia, como puede ser el deporte, es decir, todo depende de qué capacidad de acceso tengas. Entonces, en este momento, bajo las circunstancias de la pandemia, lo que hemos visto es eso una vez más, es decir, quiénes tienen acceso a Internet y cuánto les cuesta. Una familia que tenga un plan en su casa que puede valer 20, $25 al mes, provee de Internet a los chicos que estén en la casa y lo hace como una manera ya incorporada de su estilo de vida. Las familias que no tenían o que no han tenido o que no tienen plan mensual de Internet gastan por lo menos $1 diario, a pesar de su condición económica. O sea, es decir, gastan $5 más, por decir algo, al mes, y obviamente no tienen todos los aparatos telefónicos que se necesitan para acceder. Entonces, pienso que la pandemia lo que nos ha dejado ver y lo que no nos hemos puesto a discutir es qué tan cierto es esto de que la educación es para mejorar al país. Yo creo que es más bien la manera en la cual este país se viene sosteniendo durante décadas en lo que es. Y obviamente, pues todas estas crisis lo que nos permiten es hacer pausa, ponernos a pensar y llevarnos a la posibilidad de que empecemos a discutir. Por eso me parece esto saludable. Y yo no creo que sea responsabilidad de los profesores como tales, sino del sistema en el que nos estamos moviendo, del modelo educativo que tenemos. Mi papá, que era un especialista en educación, cuando se implementó en el gobierno anterior de Correa el modelo educativo, él me decía que es un modelo diseñado para que la gente, para que el promedio, para que la mayoría de la gente se forme como un empleado más, que tenga la visión del empleado, la filosofía del empleado. Sí, nada de iniciativas, nada. Y claro, cada Creo que tuvimos algún tipo de error en la conexión. No sé si Martito, usted me escucha bien. Sí, 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 Carlita, le escucho. Creo que Pato se quedó por ahí con alguna dificultad en su conexión. Sí. Y bueno, continuando con el tema y justo lo que hablaba Patricio en cuanto al exceso de la de la educación, yo creo que siempre estuvo palpable esa situación de que hay familias que tienen más posibilidades y otras no, en el hecho de que al momento de que, por ejemplo, los profesores les envían deberes que ya tenían que hacer antes ellos en el Internet,
y no tenían esa posibilidad. Entonces ahora esa posibilidad se ve incluso más pequeña de recibir clases en un celular, clases en cualquier dispositivo que no es el adecuado, ¿no? Y más aún largas horas, como usted también dijo, Martita. Entonces yo creo que en cuanto al acceso a la educación, siempre estuvo prevalente el hecho de que no todos los niños tienen las mismas herramientas, los mismos recursos, pero yo creo que ya se dejó ver más a flote esta situación en medio de esta pandemia. Ya estamos con Patricio, no sé si nos escuchas, puedes seguir con lo que nos estaba comentando. Creo que continúa con dificultades. Bueno, en sí, esperemos pues que haya una buena reconexión luego con Pato, pero sí, o sea, realmente es lo que se ha visto, ¿no? Se puede vislumbrar esa gran diferencia o esa gran precariedad que puede haber en el tema de la conectividad, ¿no? Con la educación. O sea, sí, bueno, creo que antes todos lo sabíamos, pero ahora como que fue más evidente. Pero también, Carlita, es un tema también de que todos hablamos y que lo vemos y que lo sentimos, pero ¿qué se hace, no? ¿Qué se hace con este tema? ¿Qué se está haciendo? Es un tema también de solidaridad. Bueno, creo que aquí en la ciudad de Cuenca hubieron muchos ejemplos de esa solidaridad. Recuerdo que había, creo que algunos hoteles, hubieron otras campañas y muchas cosas de que en realidad no solamente nos quedamos en pensar, sino que también se ejecutó situaciones o se propició para que los chicos puedan conectarse y puedan seguir adelante estudiando, ¿no? Ahora también en este tema, Carlita, es importante hablar de los papitos, ¿no? O sea, también es importante el tema de los padres, también cómo se ven ellos quizás sobrepasados por esta situación, ¿no? Porque muchas de las veces cuando son pequeños acompañan durante las clases a los niños, y muchas de las veces yo he podido conocer de dos posiciones ahí de los papitos frente a las clases virtuales, ¿no? La una posición es de que los papitos también entran como que un poco en desesperación, un poquito en angustia, en ansiedad, en que sus niños puedan con todo. Entonces eso también es interesante, poder decirles a los papitos que los niños, y bueno, creo que todos, no podemos con todo. Entonces ha habido como que esa polarización en papitos que que no han podido sostener esa ansiedad o esa angustia de ver que quizás sus niños no pueden hacer cierta orden que le dan durante la clase virtual, y se han visto como que volcados a intervenir, quizás haciéndoles, y me contaban en alguna escuela que había alguna mamita que, por ejemplo, ella contestaba por el niño, ¿sí? O sea, le preguntaba algo al niño y se quedaba callado el niño y la mamita contestaba. Entonces, ha habido como esas dos polarizaciones, los papitos o los padres de familia que han entrado un poco en angustia de la educación, como que no quieren que sus niños se retrasen, que pierdan contenidos, y también la otra parte, ¿no? Hay también la otra parte en que hay papitos que también se han puesto como que en contra de las escuelas o en contra de los profesores. Entonces hay como que esas polaridades. Dentro de esta ansiedad y angustia también en los padres de familia, justamente hoy coincidió que para entrar en esta entrevista, me comentaba la mamita que a alguna compañera de la clase de su hijo, la profesora le hablaba que esté más quieta, que esté tranquila, le estaba como que regañando un poco la maestra por las tareas que no hacía ese momento, y pareciera que su mamá la castigó a la niña, porque luego apareció en la cámara llorando, porque se oyó que su mamá intervino y hablaba. Entonces, esto es pensar un poquito en los niños, cómo están atravesando, o sea, están atravesando la escuela como un castigo, como una pesadez, o están atravesando, ¿qué tipo de escuela están atravesando por lo virtual? Pato, no sé si ahora tú nos puedes escuchar, estábamos justamente esperándote. Sí, les estaba escuchando, les escuché la última parte también. Sí, entramos a hablar un poquito de los padres, que tiene que ver con el tema familiar.
Pero justamente tú nos estabas hablando de este modelo educativo que se instauró en los últimos años, ¿no? Y que hacía ese interesante análisis tu papá. Sí, y claro, el asunto está en que, a ver, parte del estribillo político siempre menciona a la educación y siempre se invierte mucho dinero en educación. Es decir, es una de las áreas de la sociedad en la que siempre se invierte dinero, pero nunca mejora. Nunca mejora porque obviamente no hay, no es que no haya la comprensión desde los espacios de poder. Yo creo que más bien es un modelo, es decir, cuando en los últimos años en el mundo entero el capitalismo se ha ido posicionando y claro, uno dice a veces, ¿por qué Estados Unidos le confrontó a Rusia o Estados Unidos le ha tenido bloqueada a Cuba durante tantos años? Porque hay una intolerancia hacia el modelo de los otros, en el sentido de que el país donde hay las mejores condiciones de vida, o el país para el que todo el mundo trabajamos, todos en el mundo trabajamos para ese país, es Estados Unidos. Porque con este tema de la globalización, es decir, todas las marcas gringas están en todo el mundo, tú puedes producir cine, puedes producir comida, puedes producir cualquier tipo de producto, y una buena parte de la ganancia siempre irá para allá. ¿Por qué? Porque allá se estableció un sistema de vida de la opulencia, del lujo, del derroche, porque ese es el capitalismo. O sea, el capitalismo, el consumo, exacto. En el capitalismo la norma es que hay que producir, y hay que producir, hay que producir, hay que producir, y nunca hay que parar. Pero el planeta también ya está resintiéndose, es decir, nos estamos comiendo los bosques, nos hemos comido la naturaleza, hemos contaminado los mares, es decir, todo eso está pasando. Y obviamente el mundo se ha dinamizado, ha cambiado mucho, y sin embargo, de estos temas que en verdad son serios, como la educación, porque la educación lo que te genera es conciencia. Entonces, si tú tienes una educación que no está generando conciencia en las personas, tienes la situación que tenemos acá en nuestro país. Es decir, tú mencionabas hace un rato, la mamá, el papá preocupados de que el hijo no aprenda. Es un absurdo, porque yo creo que de la cantidad de cosas que aprenden en la escuela, probablemente a futuro no les sirva ni el 10%. Te sirve aprender a leer, a escribir, a hacer las operaciones, porque toda la vida vas a comprar, vender, etcétera, etcétera. Pero que aprendas ciertas cosas no tiene sentido. Es decir, nosotros como ecuatorianos sabemos quién es Ignacio de Ventimilla o José María Urbina. Al resto del mundo eso no le importa. ¿Y eso en qué cambia nuestras vidas? En absolutamente nada. Es llenar espacios para que el funcionamiento de la sociedad se mantenga como está. Entonces, mientras sigamos nosotros estudiando absurdos, como por ejemplo las clases de sociología que te dicen del feudalismo, de las burguesías, en Latinoamérica no hubo feudalismo, no ha habido burguesía. Entonces, ¿qué estamos estudiando? Algo que ni siquiera nos compete. Entonces, yo creo que si alguien quisiese mejorar este país, tendría que redefinir el tema educación, el tema contenidos, porque obviamente hoy en día el conocimiento es libre, es gratuito, es decir, no necesitas pasar 7 años de escuela y 6 años de colegio para salir y decir, ok, ahora estoy listo para la universidad y en 4 años voy a conseguir un título y voy a poder hacer mi vida. Curiosamente, y esto es un dato que en alguna charla asistí acá en Cuenca, la gente que se dedica a medir el tema del tránsito en Cuenca, habían hecho una encuesta y el 99% de los estudiantes universitarios que se gradúan, su aspiración, su mayor aspiración y primera aspiración era comprarse un carro. Entonces, nos están educando para eso, o sea, si se puede llamar educar, o sea, nos están diseñando para eso y no somos conscientes como sociedad. Entonces, yo a veces digo,
incluso con mis hijos, si se atrasaron una clase, o si no estudiaron 15 días, no pasa nada. O sea, yo creo a la larga no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque obviamente yo sí soy consciente de que les puedo igualar, haciendo que se lean, haciendo que aprendan otras cosas, porque la educación es algo simple, o sea, es algo sencillo, es decir, no es algo que, eh, por decirte algo, yo cuando fui a estudiar biología, me cambié luego de haber llevado años, o sea, colegio, estudiando sociales, entonces tuve que aprender trigonometría, cálculo decimal, física, química, cosas que no había estudiado. O sea, en el primer ciclo obviamente lo aprobé, pero ya el segundo me puse a estudiar y claro, la dificultad no era mía, era del método de enseñanza de los profesores. Porque, por ejemplo, en las clases de programación, mientras todos mis compañeros venían de físico, de químico-biólogos, yo venía de una corriente de sociales, que tuve un excelente profesor de filosofía, fue el único que pudo descifrar los códigos de programación. Entonces digo, claro, a mí me enseñaron a pensar. Entonces creo que eso, y claro, más que el colegio fue también mi papá, que era psicólogo. Entonces yo creo que ahí, o sea, ahí no se ha discutido, ahí no se ha entendido. Este año de pandemia bien pudo haber servido para que los chicos aprendan un idioma, aprendan a tocar un instrumento, aprendan a cocinar, aprendan tareas manuales, aprendan carpintería. Te juro que esto les hubiese servido mucho más en su vida futura que esos conocimientos raros, vagos, extraños que les quieren dar. Yo he visto clases de matemáticas de 2 horas por computadora. O sea, eso es antipedagógico, eso es antirracional en cualquier lugar del mundo. Cuando estás en una maestría, las clases de maestría son 2 o 3 veces por semana, nada más, en periodos de 2 o máximo 3 horas. Pero colegios que comienzan a las 8 de la mañana y terminan a las 2 de la tarde, escuelas que comienzan a las 8 de la mañana y terminan a la 1 de la tarde, sí, no están educando, están cuidando a los niños, están entreteniéndoles o manteniéndoles ocupados para que los niños no molesten en la casa, que creo que finalmente es el rol que hoy en día cumplen las escuelas, ¿no? Es decir, los papás salen a trabajar, van a sus empleos, y claro, finalmente no es que, no es, o sea, yo no he visto que en la educación ecuatoriana de los últimos 30, 40 años hayamos tenido una generación de pensadores, de creadores, de científicos que hayan roto el molde, pues. No, eso no va a pasar, porque la educación lo que está haciendo es haciendo que la gente se mantenga en esa área en la cual se necesita que estén, que es mano de obra, y mano de obra barata. O sea, yo creo que para mí ese es el problema que existe con la educación, ¿no? Es decir, finalmente es eso. Claro, todos los países tienen problemas. Hay países como Suiza que te educan para ser una persona exitosa en los negocios, y claro, pero te cuestan la posibilidad de desarrollo en otras áreas afectivas, humanas, porque tienes que ser un as para los negocios y probablemente esa sociedad funciona así. Entonces, creo que en esta cuestión sí es importante que en Latinoamérica, en Ecuador, comencemos también a plantearnos, es decir, ¿qué sentido tiene que un niño, que una niña siga estudiando cosas que estudiábamos nosotros hace varios años atrás y que no nos han servido de nada? Sí, y que en estos años sí han sido motivo de relectura. Es decir, yo recuerdo, yo fui parte de esos niños a los cuales nos enseñaron a odiar al Perú. O sea, los peruanos eran malos, eran ladrones, eran invasores. Imagínate, o sea, el sistema educativo se armó para eso. Hasta que se firmó la paz con el Perú, desapareció eso. ¿Cuántos libros, cuántos congresos, cuánto dinero, cuántas horas de vida, cuántas mentes atrofiadas por algo que era un objetivo político? Y así por el estilo. Hay muchas otras cosas que siguen funcionando en la escuela, no han cambiado. Entonces, obviamente, yo creo que ahí lo que se necesita es que
la misma sociedad, los mismos padres de familia, los mismos pensadores, comencemos a plantearnos el tema y a debatirlo, ¿no? Porque creo que es la única manera de hacerlo visible. Sí, creo que a nadie le importa eso. Yo a veces he estado en reuniones de padres de familia donde yo percibo que lo único que quieren es que los niños estén ocupados. Punto. Entonces, obviamente, claro, ahí no hay mucho que hacer. O sea, si a nosotros mismos no nos preocupa el futuro de nuestra sociedad, pues va a pasar lo mismo que lo que pasó con nuestros padres. Que nuestros padres pensaron que había que tener una carrera universitaria para que nos vaya bien en la vida, pero vemos que la condición de vida que tuvieron nuestros padres con la nuestra y con la de nuestros hijos se está deteriorando cada vez. Yo ahora siento que estos chicos de hoy en día lo que tienen es una carencia de libertad absoluta, que nosotros sí la tuvimos. Sí, los niños de hoy en día, o sea, no pueden salir a la calle, no pueden salir al parque, no pueden salir a pasear, no pueden salir libremente porque la sociedad ya no lo permite. Es decir, tú no puedes permitirle a tus hijos de 6, 7 años que salgan al parque con los amigos y estén toda la tarde ahí. Si esto, la gente va a creer que estás loco, que eres un mal padre o qué sé yo por el estilo. También hay peligros en la calle, que no es que antes no existían, sino de pronto es que no estaban tan, digamos, no eran tan visibles, pero no estamos haciendo nada contra eso. Y ahora, en pandemia, incluso ese espacio que tenían ellos de libertad, que era la escuela, en el contacto con sus compañeritos, ya tampoco existe, o sea, están encerrados. Son una generación claro. Que se está criando en el encierro, y ahí sí me viene digamos, un análisis que hizo Foucault en su momento. Dijo, a ver, la escuela lo que hizo fue copiar el modelo de las cárceles. O sea, si tú analizas el espacio físico de las escuelas, cubículos, sin ventanas, con pupitres asignados a cada uno, donde el lugar de recreación es el patio, y donde la premisa es la vigilancia, porque yo he sido testigo y he visto, o sea, absurdos en cuanto al control. O sea, la escuela está para controlar. O sea, mientras mantengamos esa premisa, no creo que estemos dándoles a nuestros hijos la posibilidad de que sean una generación distinta. Y si nosotros no lo permitimos, yo creo que ellos sí lo van a hacer. Porque sí pienso que estos chicos se van a ir adaptando de esta sociedad y van a, o sea, de hecho, el comportamiento de los que hoy llaman millennials, al que tanto quieren acceder mucha gente adulta y todo, tiene una premisa: a los millennials ni les importa ni les interesa lo que hagamos los de generaciones anteriores. Si se la pasan. Entonces, cuando ellos tengan un poco más de edad, finalmente todo esto que nosotros estamos tratando de mantener como cierto discurso de pertenencia, ellos lo van a dejar de lado. ¿Por qué? Porque obviamente ellos, claro, ven cómo el mundo se deteriora, ven cómo ellos no tienen libertad, porque no es que nosotros les digamos, sí, es que eres libre. No, ellos no tienen libertad, no están viviendo la libertad. Entonces, cuando ya estén un poco más adultos, simplemente van a asumir otros comportamientos. Yo creo que eso está pasando en todo el mundo, ¿no? Yo creo que sí va a darse un giro a la educación, a la vida, y ojalá se lo dé. Y creo que nosotros lo que estamos haciendo es no dándonos cuenta de lo que podemos facilitar a la nueva generación, porque estamos tratando de controlarla. O sea, estamos tratando de controlarla con las notas, con los programas, con el método, y ahora por la cámara, ¿no? Es decir, también he sido testigo de polémicas porque chicos no se dejan ver. Entonces, creo que el campo es maravilloso, pero es posible que esto mejore en la medida que podamos hacerlo después como padres de familia o como profesores, pero tampoco, digamos,
siendo siendo como esa pieza en el tablero que debe cumplir un rol sin conciencia de lo que hace. Yo creo que ese es el problema mayor, ¿no? Es decir, y en ese sentido, tengo un alivio porque veo que los chicos son más autónomos, son más independientes, y la misma generación de ellos va a lograr en determinado momento dar un paso adelante. Yo no creo que todo tiempo pasado fue mejor, es un absurdo. O sea, yo sí creo que más bien que las capacidades de ellos, yo veo chicos que hacen 2, 3 cosas a la vez. O sea, yo veo chicos que han aprendido en internet rápidamente un montón de cosas. Y vivimos una época en la que hay niños que en verdad llegan a saber más que sus profesores. ¿Por qué? Porque obviamente les dedicaron más tiempo. O sea, yo veo niñitos que tienen 5 o 6 años, que son expertos en paleontología. O sea, los adultos no tenemos idea de eso. Y ellos jugando aprendieron. Entonces, mientras no les quitemos el juego, ellos van a seguir aprendiendo. Pero si buscamos una escuela... Totalmente de acuerdo, Pato, totalmente de acuerdo, que es lo que yo decía, el juego y la cultura nunca deben estar distantes de la educación, o sea, realmente es lo que sostiene, ¿no? Y también poder llegar un poco por medio de estos espacios, ¿no? A los papás, a los profesores, en el sentido de pensar, o sea, yo lo veo, la palabra que se me viene a la mente es un poco la parte de flexibilidad, ¿no? Con los chicos, porque ya están llegando a mi consulta, por consulta psicológica, chicos que les dicen que son hiperactivos o que tienen problemas porque no pueden estar tanto tiempo frente a un equipo tecnológico. Sí, también analizar los tiempos que los someten a los chicos frente a la pantalla, las exigencias irreales que tienen. Y actualmente, bueno, tú como papá, realmente, bueno, mis hijos ya son universitarios, pero, bueno, Carlita no es aún mamá, pero bueno, tú puedes vivenciar tal vez con tus chicos, pero ahora viene el tema de proyectos, ¿no? Que les mandan. Entonces los papás dicen, los proyectos no son para los chicos, son para nosotros, porque tenemos que ir a comprar un montón de materiales, tenemos que llegar a casa a ayudarles a hacer. Entonces, hay muchas cosas que me parecen, no puedo definir, y también habrá diferentes realidades, no puedo ser absolutista, pero sí sería importante pensar, aparte de todo lo que tú has hablado, súper interesante respecto al planteamiento del sistema educativo de nuestro país, que estoy totalmente de acuerdo. Sí, también fijarnos en el entorno familiar de esos chicos, también pensar en los chicos, no tenerles como adoctrinados ahí frente a un computador por ejemplo, como tú mencionas, de 8 a 1 de la tarde, totalmente antipedagógico. Chicos que se aburren, chicos que, no sé, no les motiva, ¿no? Hay chicos que no les motiva conectarse o hablar por aquí, por estos medios, les parece algo irreal. Sobre todo los más pequeños, ¿no? Entonces yo pienso ahí sí un poco hacer un llamado a los profesores, a las instituciones educativas y también a los papás, ¿no? O sea, no es como que despreocuparse de los chicos o ser irresponsable el decir lo que tú dijiste, ¿no? ¿Qué sucede que si no tiene los contenidos, si no aprendió, si no entró a una clase o algo? Muchas de las veces hay desesperación, hay angustia en las casas con los papás. Invitarles a que estén más tranquilos, no presionen a los chicos que de por sí ya tienen un castigo en sí, ¿no? Estar encerrados. La escuela era como su salida, su ventana, su vitrina al mundo, y ya no está ahí, ya no está en la escuela. Entonces hay que también pensar en esos niños, no pensarlos patológicamente, ¿sí? Que lamentablemente también esta parte del sistema cultural y epocal, siempre pensamos en lo patológico y no pensamos en qué está sintiendo el chico, no le preguntamos. Hoy con esta mamita que conversaba, me decía que su hijo le decía, pregúntame qué momento feliz he tenido. Entonces la mamá se queda sorprendida con esta pregunta, ¿qué momento feliz he tenido? Entonces, no he tenido ningún momento feliz, desde que inició el año lectivo virtual, no he tenido ningún momento feliz. Entonces, es muy fuerte escuchar esto de un niño de 9 años. ¿Sí? Entonces, eso hoy en este programa realmente que nos convocamos es justamente para hacer ese análisis y poder ampliar esta visión de la educación. Por eso pusimos la escuela actual, cómo está funcionando la escuela actual, qué es lo que queremos, qué es lo que pretendemos, o sea, arruinarle aún más el espacio infantil a los niños,
no sé, o sea, hay muchas cosas que lógicamente entran en juego, pero realmente sí, hacer un llamado a los profesores, a las instituciones, a los papitos, a que tampoco sometan a los chicos, ¿no? Con castigos o peor aún con cuestiones violentas, que siempre estamos pensando en esta infancia, en la infancia de la época, ¿sí? Entonces, eh, pueden aprender muchas otras cosas, quizás pueden haber otros métodos, otros recursos, que no únicamente ser como que embutamos contenidos que a la larga luego cuando crecemos no nos sirven para nada ni nos acordamos, o memorizarnos cosas que tampoco nos van a servir para nada. Entonces, realmente sí es importante seguir, como tú dices, poner esto en una mesa de análisis, seguir conversando, y también creo que nos queda pendiente a toda la sociedad, no solo al sistema educativo, a los padres, a los profesores, o sea, todos sí pensar en un nuevo modelo educativo donde los chicos, como tú dices, o sea, muchas de las veces tampoco en pensar también la figura de ese profesor, que es quizás muchas de las veces quien sostiene emocionalmente a ese niño, ¿sí? Aparte de los conocimientos, también está la parte empática, la parte humana, para poder llegar a ellos. Entonces, no pensar únicamente en contenidos, o sea, yo como profesora me sentiría feliz que mis chicos estén tranquilos, que quieran entrar a mi clase y no que se queden dormidos o que no quieran entrar o que se pongan a llorar porque exijo demasiado. Entonces podría yo tener más recursos creativos, empáticos y humanos con los niños y con las familias. Carlita, eso es lo que puedo manifestar hasta el momento y no sé si es que ya estamos, el tiempo siempre se nos va en este espacio. Pato, tal vez si quiere mencionar algo más, o usted, Carlita, por mi parte, pues es lo que yo quería compartir esta tarde con la comunidad. Así es, yo creo que lo que acaba de exponer nuestro invitado Patricio, usted Martita, son realidades que la vivimos actualmente. Por ejemplo, yo puedo ver y escuchar, ¿no? Por ejemplo, a mis primos pequeños que ellos dicen, en todo el día estoy en clases, toda la tarde estoy haciendo deberes y voy a dormir y el siguiente día es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces yo creo que por eso los niños también, como usted decía, Martita, no tienen esas ganas de ingresar a las plataformas digitales. Aparte ellos tenían su recreo, jugar con sus amigos, distraerse y ahora en este tiempo de pandemia, estar en casa durante toda la semana, no tener ese tiempo como para jugar. Los niños juegan, es su naturaleza. Nosotros cuando fuimos niños jugábamos a todo en el parque, pasábamos inclusive toda la tarde, como decía Patricia, también toda la tarde jugando y tuvimos una niñez realmente muy buena, yo creo. Cosa que los niños actualmente me parece, desde mi perspectiva, que no le están dando todo en ese aspecto del juego, de las amistades, de crear ese vínculo con otros niños. Ya creo que eso también se iba cortando un poquito con la era digital de los celulares, que a veces los niños pasaban más en los celulares que en el juego, pero esta problemática yo creo que se dejó más relucir también en época de pandemia. Además, los papás deben tener, yo creo, mucha empatía, mucha paciencia también al momento de que los niños están haciendo sus deberes, de que no entendieron algo o cosas así, no alzar ningún tipo de voz, no decir que no pueden y cosas así, no, más bien ser pacientes y como decía Patricia también, yo creo que es importante reconocer que si nos perdemos algunas clases de historia, por ejemplo, cuando yo crezca y al menos cuando yo aprendí en la escuela, colegio, hay cosas que ni siquiera lo pongo en práctica. Ahora ya después de acabar la universidad, de seguir creciendo profesionalmente, son cosas que realmente se quedan en ese momento y en ese año de educación básica, ¿no? No son cosas fundamentales como para nosotros poder sobrevivir en el campo profesional cuando ya vamos creciendo poco a poco. Entonces, yo creo que también es importante incluir en el sistema educativo materias libres, materias que nos gusten, que aprendamos algo nuevo, porque siempre tenemos esa restricción de en primero de básica estas materias, segundo, tercero, entonces tenemos ya como que ese patrón de que seguimos todas las generaciones. Yo creo que hasta el momento hemos tenido esas materias, pero no tenemos realmente
y yo creo que los niños no tienen ese incentivo para entrar a clases, para decir, sí me gusta esto, tal vez yo quisiera aprender esto, pero no tengo la posibilidad porque aparte tengo un horario muy estricto en toda la escuela. Entonces, yo creo que si va relacionado todo lo que ustedes comentaron, de acuerdo también con el sistema educativo, con las mamitas, los papitos que están día tras día, otros tal vez no podrán estar en ese momento en casa, no podrán ayudarles a los niños pequeños a entrar en la computadora, y hay un sinfín de casos que tenemos actualmente en esta pandemia y sobre todo con las clases virtuales. No sé si tenemos algunas conclusiones ya para cerrar. Bueno, por mi parte agradecerles mucho por esta invitación. Pues, como, como mencionaba, amplio, complejo, pero Carlita, creo que nuevamente se detuvo la conclusión, pero bueno, en todo caso esperemos pues seguir hablando sobre este tema, Carlita, y bueno, esperamos seguir contando con que nos acompañe en una próxima ocasión, Pato, porque es muy interesante el análisis que se hace a nivel integral, ¿no? Pato, ¿nos escuchas este momento? no creo que me escuchan ustedes, pero yo sí les he estado escuchando. Ya. Bueno, Pato, esperamos tu despedida. Bueno, muchas gracias. Un espacio necesario. Creo que esta discusión es muy importante que comience a ampliarse, que comience a profundizarse. Estaba haciendo una cita que apareció luego de la Primera Guerra Mundial y que decía que el mundo había pasado por una situación seria, pero que no era catastrófica, ¿no? O sea, la Primera Guerra Mundial había sido una situación seria, pero no catastrófica como para que el mundo termine. Hoy en día tenemos una serie de situaciones catastróficas, la contaminación del medio ambiente, la pauperización de la economía, el poco futuro que nos espera como ser humano por delante, que es catastrófico, pero no lo estamos tomando en serio. Y no lo estamos tomando en serio porque seguimos haciendo lo que se ha venido haciendo desde hace muchos años atrás. De hecho, es todo lo que hemos conversado con respecto a la actitud de los padres con los hijos, de que porque los niños estudien y aprendan, lo hicieron nuestros padres con nosotros. ¿Y qué tal nos ha ido a nosotros como generación con respecto al medio ambiente, con respecto a la economía y con respecto a otros ámbitos? Somos los que hemos dado continuidad a este deterioro que está viviendo el mundo. Muchas gracias, Pato, por tus palabras que nos dejan pensando mucho. Gracias a todos, un abrazo y bueno, esperemos a futuro volvernos a reunir para continuar con estos temas que nos interesan a toda la sociedad y realmente aún más a la parte profesional que estamos siempre acompañando a los niños y a sus familias. Una buena tarde. Así es, muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros esta tarde hablando sobre los niños y la escuela actual. Es importante este tema, esperamos abordarlo en una segunda ocasión, de igual manera un día miércoles. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros a través de Facebook Live. Les recuerdo que mañana vamos a tener nuestro siguiente programa de Medisalud. Estaremos junto al doctor Santiago Tamayo hablando acerca del dolor del hombro. Así que les invito a que nos puedan sintonizar el día de mañana a partir de las 5 de la tarde. Gracias a todos, soy Carla Arce y hoy estuvimos junto a Marta Barros y Patricio Montaleza hablando sobre los niños y la escuela actual. Gracias a todos y que tengan una excelente tarde.